no se vayan a quedar pobres. Ministros de la Suprema Corte aprueban bajarse su sueldo un super, mega, archi recontra mínimo 25%. Te traeré los pormenores de esta nota a continuación aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente martes 8 de enero. Y bueno, la verdad es que estas épocas decembrinas a muchos nos sirven para reflexionar, para pensar en qué estaremos haciendo mal, para ser más bondadosos. Y tal parece que esto les llegó, el espíritu de la Navidad, a los ministros de la Suprema Corte, ya que a partir de ahora simplemente cobrarán el 75% de su sueldo. Sí, gracias a su buen corazón, a su bondadosa alma, pues ahora decidieron dejar a un lado el 25% de sus percepciones anuales. La verdad es, bueno, quincenales. La verdad es que es muchísimo dinero. Sí, la verdad esto es un insulto. Y el sarcasmo con el que lo estoy manejando es solamente para que vean los ministros lo mal que se ven. Simplemente esto lo hubieran dejado en el anonimato. Ellos lo festejan como si fueran las fiestas patronales de cualquier pueblito. Pero para la mayoría de los mexicanos es eso, un verdadero insulto. Algo muy similar a una mentada. Prácticamente el ministro te dice: no me sirve el 25% de mi sueldo. Total, gano muchísimo. Gano muchos millones al año y puedo hacer lo que yo quiera. Y sí, prácticamente en el comunicado oficial así lo hacen ver. Vamos a checar en el Twitter porque hay opiniones encontradas en este respecto. Por ejemplo, obviamente los actores políticos celebran esto. Dice Ricardo Monreal: buena noticia. Por supuesto que eran posibles la austeridad y la disminución de salarios en el Poder Judicial Federal. Celebro que la Suprema Corte, por iniciativa propia, decidiera disminuir el 25% de sus percepciones. Continuemos por esta ruta. Puede hacer mucho y un mayor esfuerzo. Quiero aquí dejarle claro a Ricardo Monreal que no es toda la Suprema Corte. Digo que no es todo el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial está integrado sí por los ministros, que son los máximos jerarcas, que son la alta burocracia del Poder Judicial, pero también están los magistrados y los jueces. Y esta reducción no aplica para ellos, son independientes. Recordemos que más de 1000 magistrados y jueces han puesto amparos en contra de la ley de remuneraciones para los servidores públicos. Esto porque no quieren ganar menos que el presidente de México. Sí, un juez de cualquier estado de la República gana incluso más que el mismo presidente. La responsabilidad es menor, pero la chamba también es menor. Lo que no es menor son los sueldos. Pero bueno, esto dicen los sectores políticos, obviamente. Martí Batres dice: muy bien por la Corte, digno de reconocerse. Pleno de la Suprema Corte acuerda disminuir 25% salario de los ministros. La misma Suprema Corte presume su hecho como si fuera, wow, lo máximo del mundo. Pero el comunicado es lo que más me llama la atención. Vean. Dice: acuerdo con las nuevas políticas de austeridad de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministros reducen voluntariamente sus percepciones. Este acuerdo, sostenido hoy entre los ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia, se informa que 1. En el artículo 94 se establece la remuneración que perciban los ministros de la Suprema Corte, los magistrados, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como magistrados electorales, no podrán ser disminuidas durante su cargo. Parte del artículo 123 establece el principio de que a trabajo igual debe corresponder un salario igual. Y bueno, si se aplicara este trabajo, este artículo, honestamente, albañiles, jornaleros y demás hombres que de sol a sol se la pasan rompiéndose la progenitora para llevar un pedazo de pan a su casa, deberían de ganar miles de millones
millones de pesos, y estos hombres que honestamente, vuelvo a repetir, ganan mucho dinero haciendo poco. Sin embargo, no impide que el ejercicio de su independencia y autonomía, bla bla bla, la Suprema Corte de Justicia ejerce una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes, bajo los principios de eficiencia, economía, transparencia, etc. Es decir, pelo más, pelo menos, pues de manera voluntaria y de todo corazón deseamos reducirnos el sueldo. Esto no aplica, como ya dije, para jueces o magistrados en los diferentes estados. Obviamente la gente reacciona ante esta situación y hay situaciones y reacciones encontradas. Por ejemplo, dice: aceptamos que ganamos demasiado con respecto a la mayoría de los mexicanos. La verdad es que una cuarta parte de ese sueldo siempre no era indispensable para hacer nuestro trabajo con honestidad y corrupción. Luego, esto hubiera sido simple y sencillamente impensable con anterioridad. Es lo que les digo, que es opiniones encontradas, insuficiente, una burla. Y seguiremos exigiendo que se aplique más austeridad. 25 no es suficiente, no se mandan solos. Si bien no es suficiente, tampoco alimentarán con esa reducción a 35 millones de pobres, pero bueno, ya es un avance. Y así ha habido muchos tweets durante esta jornada en la que esto ha sido uno de los principales temas. Dice: primero, sueltan de gasolina del pueblo. Bueno, esto ya se están metiendo en otra bronca. Dice: solo la Suprema Corte no se hace política. Solo que la Suprema Corte no se hace política. Querían Morena y ahora ¿quién podría ayudarme? Serena, no entiendo por qué, pero bueno. Pero lo que se espera de la Corte no solo es soluciones con sentido humano, sino con resoluciones con sentido legal. Senadores y diputados tienen que hacer leyes con sentido humano, más bien. Eso ya lo habían dicho, no son inferiores a las del presidente, no por la ley de remuneraciones o por la autorregulación. No es malo, es institucional. Hay opiniones encontradas. Mañana resolverá la Suprema Corte situación de Rubén Núñez Díaz de la CENTE, acusado de lavado de dinero. Y bueno, así están las opiniones. Incluso la ministra de retiro, Olga Sánchez, aplaude esta determinación de la Corte. Son opiniones encontradas, pero el grueso de los mexicanos, los de a pie, los que diario tenemos que luchar a sol y a sombra por llevarnos un pedazo de pan a la mesa, pues sí nos parece que todavía se quedaron un tanto cortos. ¿Por qué? Porque, como les digo, son miles de millones. Son millones que gastan estos hombres en grandes viajes, que gastan en banquetes, que gastan muchas veces, bueno, no los gastan, se los regalan por ser el señor ministro, por ejemplo, en conciertos, en eventos deportivos. Ellos siempre tienen los mejores lugares y no les cuesta un quinto. Caso diferente al resto de los mexicanos, que muchas veces hasta dejan de comer una semana, no sé, por ir a ver a su artista favorito o qué sé yo. Esto es un insulto, no es una victoria. Muchos dirían: es que es una victoria. Pues mal se verían los ministros, peor se verían si no entran en esta política de austeridad. Los ministros tienen muchas cuentas que rendir. El exministro presidente Luis María Aguilar todavía le queda hablar sobre su hija, sobre los contratos irregulares que celebró con Telmex. Y así hay mucha suciedad dentro del Poder Judicial. Suciedad que se va a ir limpiando poco a poco con Andrés Manuel López Obrador. Suciedad que tiene que ser reconocida por el mismo poder, porque desgraciadamente se escudan en esta independencia de poderes, que son autónomos el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sin embargo, hoy todo el pueblo, el gran pueblo mexicano, le exige transparencia a la Suprema Corte. Y es que muchos jueces han reconocido su vínculo o han hablado sobre las cuestiones de la corrupción. Y en muchas ocasiones los mismos jueces son los primeros que se prestan a la corrupción. Son los primeros en los que te aceptan un billetito para que pase una prueba. Son los primeros que incluso ni conocen de los juicios. Y es ahí donde se tiene que enfocar el nuevo gobierno, en acabar con la corrupción, que es el cáncer que le está haciendo daño a México. Hoy, esta medida de la Suprema Corte podría ser plausible si hubiera sido en un momento diferente. Podría ser plausible si hubiera sido de mayor cantidad, pero no.
se mantuvieron en un 25%, algo que no representa mucho para millones de mexicanos, algo que si lo vemos reflejado en programas, en servicios, te puedo decir que vale la pena. Pero si simplemente es decir, sí, dejé 25%, pero ¿entiendes por qué se va? Queremos esa certeza, esa transparencia. No más cifras alegres, no más números contentos. Lo que hoy queremos son resultados, y esos son los resultados de la cuarta transformación. Si es por seguir el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, qué bueno, que se den más medidas de austeridad, como decían los usuarios de Twitter. 25 no es suficiente, pero bueno, la Constitución los avaló, los defendió gracias al PRI y al PAN, pero esto cambia paulatinamente, y los nuevos ministros que entren cuando salgan, los que ahora están en funciones, pues sí se tendrán que someter a la ley de remuneraciones y ganar menos que el presidente. Y recuerden, yo no soy fifí y tampoco chayotero, yo soy el 2.0 y te invito a ver el próximo video, porque sabes que se pone bueno. Va que va.